Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Me da muchísima alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que ha capturado la atención de muchos, una que combina el romance, la aventura y, como sugiere nuestro título, un auténtico rescate cinematográfico. Sí, hablamos de esa increíble conexión entre Serkan Ayolu y Ozge Gürel, y cómo su relación parece sacada de una película, especialmente cuando pensamos en esos momentos que parecen un verdadero rescate. Si eres fan de estas historias, de las parejas que nos inspiran y de los detalles que hacen que una relación sea especial, entonces este vídeo es para ti. Y antes de que nos adentremos de lleno en el tema, quiero hacerles una invitación muy especial. Si aún no lo han hecho, los animo de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Con solo un clic, se unirán a nuestra comunidad y no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos, donde siempre traemos contenido fresco y emocionante para ustedes. Ahora sí, empecemos con lo que nos trae hoy. Cuando pensamos en Serkan Ayolu y Ozge Gürel, es inevitable que vengan a nuestra mente las imágenes de sus personajes en la exitosísima serie Kiraz Mevsimi, o Temporada de Cerezas. Esa química instantánea en pantalla traspasó la ficción y conquistó a millones de fans en todo el mundo. Pero lo que realmente nos interesa hoy no es solo su éxito profesional, sino cómo esa conexión, ese entendimiento mutuo, parece extenderse a su vida real, y como a veces, en el ajetreo de la vida o ante algún desafío, uno parece ser el refugio del otro, como un verdadero rescate cinematográfico. Muchas veces, cuando seguimos a celebridades, nos quedamos con la imagen pública, con lo que vemos en las entrevistas o en las alfombras rojas. Pero detrás de cámaras, detrás de los flashes, existen historias, momentos de apoyo, de comprensión, que son los que realmente definen una relación. Y en el caso de Serkan y Ozge, parece que esa profundidad está presente. Piénsenlo, ambos son actores que han trabajado en proyectos muy demandantes, que implican largas horas de rodaje, presiones y un escrutinio público constante. En un entorno así, encontrar a alguien que entienda tus desafíos, que te brinde un espacio de calma y fortaleza, es inmensamente valioso. Podríamos imaginar a Serkan, después de un día agotador en el set, encontrando en Ozge ese oasis de paz, ese momento en el que puede ser el mismo, sin máscaras, sin pretensiones. Tal vez es una cena tranquila en casa, una conversación honesta sobre sus días, o simplemente la comodidad de estar juntos. Ese tipo de apoyo mutuo es un rescate, ¿no creen? Un rescate de la fatiga, del estrés, de la soledad que a veces puede acompañar a una carrera tan expuesta. Y por supuesto, el caso puede ser a la inversa. Ozge, enfrentándose a sus propios retos profesionales o personales, encontrar en Serkan esa roca firme, ese hombro en el que apoyarse. Esa seguridad de saber que hay alguien ahí, incondicionalmente, que te anima, que cree en ti, que celebra tus éxitos y te levanta en tus tropiezos. Ese es el tipo de rescate que no vemos en las grandes pantallas, pero que es fundamental en la vida real. Recuerdo haber leído alguna entrevista donde hablaban de cómo se conocieron, de esa chispa inicial. Y es fascinante ver cómo esa relación, que empezó en un set de filmación, ha sabido evolucionar y mantenerse fuerte a lo largo de los años. No es fácil, especialmente en la industria del entretenimiento, donde las relaciones a menudo parecen fugaces. Pero ellos, de alguna manera, han logrado construir algo sólido. Piensen en los momentos difíciles que todos enfrentamos. A veces es un proyecto que no sale como esperamos, una crítica inesperada, o simplemente esos días en los que uno se siente un poco perdido. En esos momentos, tener a alguien a tu lado que te recuerde tu valía, que te impulse a seguir adelante, es un auténtico salvavidas. Y cuando esa persona es tu pareja, el apoyo se multiplica. Por ejemplo, imaginemos una escena. Un día Ozge está pasando por un momento de inseguridad sobre un nuevo papel. Está dudando de sus capacidades, pensando si será suficiente. Serkan, con esa calma que lo caracteriza, se sienta a su lado. No le dice simplemente tú puedes, sino que le recuerda momentos específicos en los que ella ha brillado, le habla de su talento innato, de su dedicación. Le da esa perspectiva que ella, inmersa en sus dudas, no puede ver. Ese es un rescate de la autocrítica excesiva, un rescate de la duda. De la misma manera, Serkan podría estar lidiando con la presión de un papel protagónico particularmente desafiante. Quizás un personaje que exige una gran carga emocional o física. Ozge, al ser actriz, comprende la intensidad de ese proceso. En lugar de abrumarlo con preguntas, ella le proporciona ese espacio para que él pueda enfocarse en su trabajo.
Quizás le prepara sus comidas favoritas, se asegura de que tenga tiempo para descansar, o simplemente le ofrece una palabra de aliento antes de que salga de casa. Ese es un rescate de la distracción, un rescate de la sobrecarga. Y no olvidemos la parte más romántica, la que nos hace suspirar. Ese rescate de película también puede ser un gesto grandioso, inesperado, que saca a la otra persona de una situación incómoda o que simplemente ilumina su día. Podríamos pensar en alguna sorpresa romántica planeada por Serkan para Özge, algo que la hiciera sentir como la protagonista de su propia película. O quizás Özge, ante un imprevisto como un vuelo cancelado o un problema logístico, organiza una solución ingeniosa y rápida, salvando la situación con elegancia. Esos son los momentos que alimentan las historias, tanto en la ficción como en la realidad. La vida de las celebridades, aunque glamorosa en apariencia, está llena de altibajos. La constante exposición, los rumores, las exigencias laborales. Es en esos momentos de vulnerabilidad cuando una relación sólida brilla con más fuerza. Serkan y Özge, al parecer, han sabido cultivar esa fortaleza en su vínculo. No es solo cuestión de estar juntos en los momentos bonitos, sino de ser un pilar en los momentos difíciles. Además, su relación pública transmite una imagen de autenticidad. No se les ve forzando las cosas, sino construyendo su camino paso a paso con respeto y admiración mutua. Y esa es, en sí misma, una inspiración. Nos demuestran que incluso en un mundo tan competitivo y a veces superficial como el del espectáculo, es posible encontrar y mantener una conexión genuina y profunda. Podríamos decir que su relación es un constante rescate mutuo de las presiones externas, un refugio donde pueden ser ellos mismos y recargar energías. Ese entendimiento tácito, esa complicidad que vemos en sus miradas, en sus sonrisas, habla de una conexión que va más allá de las cámaras. Pensemos en el título, Serkan Ayolu, rescate de película a Özge Gürel. Aunque pueda sonar un poco a dramatismo, creo que captura la esencia de lo que a menudo buscamos en las parejas que admiramos, esa capacidad de protegerse, de apoyarse, de ser el héroe en la vida del otro aunque sea de una manera sutil y cotidiana. No se trata de rescatar de peligros inminentes, sino de rescatar de la tristeza, del agotamiento, de la incertidumbre. Y eso, señoras y señores, es un acto de amor muy poderoso y, sí, muy cinematográfico. Ellos nos recuerdan que al final del día, lo que verdaderamente importa son las personas que nos acompañan, las que nos dan fuerza y nos hacen sentir comprendidos. Y cuando encontramos a esa persona, la vida se siente un poco más fácil, un poco más brillante, un poco más como una película de las que nos encantan. En resumen, hemos explorado cómo la relación entre Serkan Ayolu y Özge Gürel puede ser vista como un rescate de película, no por eventos extraordinarios, sino por el apoyo mutuo, la comprensión y la fortaleza que se brindan en su vida cotidiana, especialmente en el exigente mundo del entretenimiento. Hemos imaginado situaciones en las que uno rescata al otro de la fatiga, de la duda, o simplemente le brinda ese espacio de calma y autenticidad que es tan valioso. Espero de verdad que hayan disfrutado de este recorrido por la historia y la conexión de Serkan y Özge. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Han visto algún otro ejemplo de esta dinámica en otras parejas de famosos? ¿Cómo creen que el apoyo mutuo influye en el éxito de una relación? Por favor, dejen sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y como siempre, si les gustó este vídeo, si les pareció interesante y entretenido, por favor, denle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de Serkan y Özge o que disfrutan de estas historias románticas. Y si aún no están suscritos, este es el momento perfecto para hacerlo. Ayúdennos a crecer y a seguir trayéndoles contenido de calidad. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.